En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el quinto domingo después de Pentecostés y vemos en la liturgia de hoy, a través del Evangelio y de la Epístola, esa enorme concordancia y esclarecimiento mutuo que tienen estos dos pasajes de la Epístola y el Evangelio, cómo se armonizan, y en el domingo de hoy lo vemos perfectamente realizado, como en la Epístola se nos exhorta a la oración, a obrar el bien, a llevarse bien con los hermanos, con el prójimo, a no enjuiciar, a ser misericordioso. Y por último, a tener por bienaventurado si se llega a sufrir algo por la justicia, aún después de haber hecho el bien, que en eso consiste la felicidad del católico, del cristiano, que ahora ya ni cristiano se puede decir porque se han apropiado los protestantes, herejes, hay que decirlo, son herejes, no aceptan la Iglesia, entonces son herejes. Y que ellos son cristianos ahora. No, protestantes, porque protestaron contra la Iglesia. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Pues bien, así vemos cómo se nos exhorta a ese bien, a no devolver mal por bien y a sufrir como una bienaventuranza, y la más grande de todas, algo por la justicia, la justicia que tiene por fin específico, no de un modo general o indirecto, sino específico, propio, la procura del bien común, y que se aglutina alrededor de la paz. Por eso dice: buscad la paz. Esa paz que es el bien en el orden, y hoy vemos qué desorden. Luego, ¿cuál bien? En un mundo caótico, por los principios subvertidos y hasta desnaturalizados, invertidos. Y así se nos exhorta a sufrir algo por esa justicia, por ese bien común que está en la verdad primeramente sobrenatural, que es Dios, y en la verdad natural, que es participación de esa verdad eterna, así como la ley natural es participación de la ley eterna, y no la voluntad del legislador. Cuidado, eso de la voluntad del legislador, si no se explica bien, está muy mal traído. El legislador no impone la ley de su voluntad, eso sería paganismo puro. Es la voluntad que como legislador tiene que aplicar en el orden natural, por un precepto positivo, la ley natural participada de la ley eterna, que es muy distinta.
Pero ¿a dónde están los juristas, los abogados? La jurisprudencia planean en la supina ignorancia, pero son víctimas del derecho positivista y tecnocrático. Y es toda una desvirtuación del derecho, de la ley y de la misma justicia y legalidad. Por eso son ilegítimos los gobiernos hoy en día. Y en la iglesia y en el mundo, más aberrante no se puede ver una situación, pero así es. Y pues bien, nos exhorta así San Pedro, nada más ni nada menos. Y en el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos dice: se os ha dicho a los mayores, no matarás, pero yo os digo, yo. ¿Quién es yo? ¿Eres Dios? Sí, soy Dios. Por eso digo, yo os digo, además. ¿Cómo? Afianza, manifiesta el poder de su divinidad. Eso os ha dicho a los mayores, pero yo os digo. ¿Y quién eres tú para decirnos? Por encima de Abraham, Moisés, los profetas, justamente el Mesías, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, la verdad revelada, hecha carne. Mayor manifestación de la presencia de Dios entre los hombres, imposible. Y por eso dice, yo os digo. Queda clarísimo, como tantas otras veces lo dice en las Escrituras. Y aquí entonces no es solamente no matar, sino no juzgar al prójimo. Y si tenemos algo contra nuestro hermano y vamos a la misa, porque eso quiere decir, deja tu sacrificio. ¿Cuál sacrificio? La Santa Misa para el Nuevo Testamento. Antiguamente sí, el sacrificio de los toros y machos cabríos. Si tienes que dejar ese sacrificio, reconciliarte con tu hermano y después ofrecerle a Dios, ¿cómo nosotros hoy vamos a ir a misa y odiamos, envidiamos, maltratamos al prójimo, a nuestro hermano? Y lamentablemente eso es lo que acontece. Y mucha santo, pero el corazón duro. Porque donde hay odio, hay rencor, no hay perdón. ¿Qué hay? Eso nos hace dar cuenta el Evangelio, lo mal que llevamos nosotros, nuestro bautismo, nuestra religión, muy mal. Y queremos invocar perdón de Dios y no perdonamos al hermano, a mi prójimo. De nada me sirve venir a misa y comulgar y odiar al prójimo. Así de claro.
esa comunión es inútil. Esa asistencia a misa no sirve de nada. Ve y te reconcilias y después vienes y me hablas y me ofreces algo. Está clarísimo. Y a ver si lo hacemos. Es tremendo, pero es así. De nada me sirve hacer 20.000 retiros y guardo odio, rencor, envidia, recelo, no perdono. Es tremendo. Pero así de miserables somos y de egoístas. Y por eso el egoísmo es lo opuesto a Dios. Lo opuesto al amor, a la difusión del bien, que en Dios se difunde en el bien de su naturaleza divina, en 3 personas divinas. Vean si no hay comunicación, comunión, difusión del bien en Dios. Esa es la Trinidad. Ahora, otra cosa es que no se lo predique así, que no se lo vea así. Pero es así. Y por eso Dios es amor, y ese amor es verdad. Y así todo lo que sale fuera de Dios, como es la creación, es por participación de ese bien que fuera de Dios ya es creado, limitado. Y por eso todo debe de dar gloria a Dios. Así de sencillo y así de claro. Y así entonces nuestro Señor les dice a sus discípulos: si vuestra justicia no es más cumplida. San Pedro nos habla de la justicia, sufrir algo por la justicia, y nos habla de hacer el bien. Y ahora nuestro Señor en la epístola, en el Evangelio, nos dice, en concordancia con la epístola: si vuestra justicia no es más cumplida que la de los escribas y fariseos, andáis mal. Andamos. Pero ¿cuál justicia pueden tener los fariseos? Los escribas, ninguna. Pero ¿y cómo le dice nuestro Señor si no es más cumplida? Porque era una justicia aparente, falsa, externa, exterior. Era una justicia ostentosa en las acciones, en las obras, pero no en el corazón, en la recta intención. Y se quedaban en filacterias, en cosas de apariencia, en lo que hago, en lo que digo. Pero ¿con qué intención? ¿Con qué corazón? ¿Con qué alma? Entonces era vana y falsa esa justicia y esa moral de los escribas y de los fariseos, de la élite religiosa del pueblo elegido, que había exteriorizado, vaciando de contenido interno
y quedándose en las formas externas. Y eso era la religión, la santidad. Y por dentro, podridos. Por eso nuestro Señor, como dice muy bien el padre Castellani, luchó toda su vida contra el fariseísmo para interiorizar la religión, que no está en lo externo. Lo externo debe de ser una irradiación sensible, corporal, de lo que hay en el alma. Pero no un disimulo, una apariencia, una fachada. Y eso fue lo que pudrió a la ley de Moisés. Que el judaísmo no es la ley de Moisés, es la ley de Moisés corrompida, que es muy distinto. Porque si el judaísmo fuera la ley de Moisés, simplemente sin que hubiera la corrupción, no sería judaísmo opuesto al catolicismo. Así de claro. Entonces el judaísmo es una falsa religión. Es la apostasía del pueblo elegido que tergiversa la revelación y la ley de Moisés y de los profetas. Y se quedaron con lo externo. Hijos de Abraham, de boca para afuera. Santidad de remedo. Y por eso viene esa famosa parábola del publicano y el fariseo. El fariseo hacía obras de maravilla, ayunaba, daba limosna. Pero yo no soy como ese imbécil que está allá atrás, publicano. Yo soy cuasi divino, santo. Inglés, podría decir, porque los ingleses se creen que son raza superior. Sí, si son hijos de judíos, pues en ese sentido sí, pero que digan que son judíos y se los aceptan. Pues bien, aunque no son los únicos, el anglosajón, y los ingleses son anglosajón, piensan así. Y eso transmitido a los Estados Unidos da al yanqui que se creen el retoño. Pues bien, de todos modos, queda claro que esa exterioridad de nada sirve si no va acompañada de la religiosidad interna del alma, de la recta intención que quiere conocer, amar y servir a Dios. Y esa es la devoción, y no la beatería santulona. De monjitas bigotudas y de cleros bigotudos, con o sin bigotes. En esa interioridad, en la gracia de Dios. Y por redundancia, las obras van a ser buenas, aunque pueden fallar por un accidente. Y eso es lo que nuestro Señor entonces quiere interiorizar, quitarle esa exteriorización que había vaciado el contenido. Y por eso les dice entonces que si
vuestra justicia no es más cumplida, no entraremos en el reino de los cielos. Así de claro, sin llamarle raca ni loco a nadie, como dice San Juan Crisóstomo citado por Santo Tomás, sin justa causa. La contumelia, la ofensa, el insulto, daña y mata mucho más que el cuerpo, porque puede matar al alma, destruirla. Por eso dice San Juan Crisóstomo, sin justa causa. Porque si es con justa causa, claro que sí, que es muy distinto. Y por eso entonces debemos de presentarnos a Dios reconciliados con todo el mundo, hasta con los enemigos, que no se odian, se los tiene lejos, se los combate y hasta se los puede matar en legítima defensa, pero sin odiarlos, sino amándolos, queriendo que se conviertan, que es muy distinto. Y por eso nuestra justicia tiene que ser entonces más cumplida. Y no esa justicia de apariencia, como vemos en nuestra sociedad, en nuestro oficialismo, incluso tradicional. Porque ¿cuántos por oficialistas venden la patria, la madre y la iglesia? Quieren estar bien con los poderes de este mundo. Y como ahora la fraternidad anda en buenas relaciones con la apóstata y anticrista Roma, que de católica no tiene nada, perdió la fe y será la sede del anticristo, dijo Nuestra Señora en Nazaret, y eso es hoy un hecho palpable. Así que no me vengan a hablar a mí de legitimidad de Francisquito, porque eso suena a risa. Y el que lo quiere hacer, no digo de ustedes, sino allá, que lo haga con teología. Y nos dejemos de resabios estúpidos que han sido inoculados en la fraternidad, que frenaron a Monseñor Lefebvre, que es la cúpula que hoy gobierna, y que quitaron de la posibilidad a que es imposible que su santidad, persona divina, se equivoque, extralimitando los parámetros de la definición de la infalibilidad pontificia. Todo lo que se saca de su esencia, de su definición, que limita, y por eso la esencia me dice lo que la cosa es. Pero si yo le quito ese límite, y puede ser cualquier cosa, entonces ya no es lo que es. Por eso toda esencia tiene un límite. La única esencia sin límites absoluta es la divina. Entonces la esencia de la infalibilidad en la Iglesia y en el Papa
ex cátedra, él solo cuando habla, tiene límites, señores. Y si no es así, entonces la Iglesia se equivocó al definir, ojo, al Cristo. Porque la papolatría modernista es herética. Entonces, con esos resabios de infalibilismos papales, descontextualizados de su esencia, se idolatra y se impone el error por vía divina y sacrosanta. Tutankamón. Y así peores que los egipcios, adorando al faraón, o que los aztecas, adorando a Montezuma. Y aquí adorando al papá, al papa, al papanatas. Falta de teología. Y eso ya está bueno que se aclare. Y que la llamada resistencia de Monseñor Williamson, y digo llamada porque la resistencia no comenzó con él, si vamos al caso, comenzó con Monseñor Lefebvre, y después dentro de la fraternidad comenzó conmigo en el 2009, no comenzó con Williamson en el 2012. Que eso le quede claro al que sea. Y que tengan el honor y la dignidad de reconocerlo. Y si no lo quieren reconocer, que se callen la boca, pero que no se den títulos que no les son permitidos ni legítimos. Entonces, la llamada resistencia, comenzada tardíamente por Monseñor Williamson, no puede desconocer el problema jurídico y de autoridad que hay refrendando a ciegas y a tontas que es legítima la autoridad. Y eso va para Monseñor Williamson y para los 40 sacerdotes que están teniendo un tinte cada vez más antisedevacantista. Y esto hay que frenarlo y pararlo. Y lo voy a parar yo, porque tengo teología con cuál hacerlo. No soy ningún miquito parado en el muro de la pared. Ni me he chupado el dedo. Y esto que digo hoy tiene 30 años de estudio. Así que el que se ponga al frente, que se prepare. Pero no se puede seguir reconociendo legitimidad a la usurpación y hacer de la infalibilidad del Papa, que es infalible como Dios en todo y a toda hora, cada vez que abre su boquita para hablar de la fe o de la moral. Porque hasta el mismo Padre Calmel en su breve apología dice que el Papa sigue siendo defectible, lo que tiene es la garantía para no imponer la herejía formalmente. ¿Y qué quiere decir eso? No imponerla ex cátedra. Por eso, el Vaticano II no fue infalible, ni ninguno de estos papas han ejercido el magisterio ex cátedra. Entonces no seamos tan estúpidos en decir otra cosa. Que esas estupideces la diga Smith-Berger, como me lo dijo a mí. Que si el Papa se equivoca
¿Él dejaría de ser sacerdote? El imbécil. Porque entonces el Evangelio se equivocó cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán y que constituyó a Pedro en piedra para que confirme a sus hermanos. Claro que sí, pedazo de imbécil. Con causa se lo digo. ¿Cómo me vas a decir eso a mí? Si justamente cuando es infalible ex cátedra confirma a los hermanos, y si no, tu tía. Así de claro. Entonces, ¿cómo Smithberger y Monseñor Fele cambian la dirección y se vuelven anti-sedevacantistas? Y los que los resisten también igual. Entonces, ¿qué resistencia es esa? Que no puede atacar la mano del hereje que pontifica desde la Roma apóstata. Es increíble, parece de tontos, pero el error está en no querer admitir que esa nueva iglesia no es la iglesia de Cristo, es la contraiglesia del anticristo, sinagoga de Satanás, punto. Nueva iglesia que no es la de Dios. Y por eso Monseñor Lefebvre dijo lo que dijo. No es la iglesia visible, la iglesia oficial, porque la iglesia oficial en su estructura humana está en la herejía, en la apostasía y en el cisma. Por eso no puede haber acuerdos con los cismáticos, herejes y apóstatas de esa Roma babilónica forneguera. Ahora, el que no lo tiene claro en la cabecita, que estudie, pero que no admita una iglesia bipolar o de manzana medio podrida y de medio sana. Eso no puede ser en la estructura divina de la iglesia. Eso pasa en la parte humana, pero esa parte humana, si se pudre por la herejía, el cisma o la apostasía, ya no es iglesia. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros, como dicen las Escrituras. Por eso dijo el padre Le Floch, director del seminario francés en Roma en la época de Monseñor Lefebvre: la peor herejía es la que viene, la que extralimita el debido respeto al Papa y exagera la infalibilidad del Papa. La revolución más papista que el Papa, los judíos más papistas que el Papa, estos modernistas más papistas que el Papa. Obedezcan, que es infalible. Y si es infalible, ¿por qué el Dios de los católicos no existe? ¿Por qué la libertad religiosa existe? A ver, ¿son o no son herejías palpables y manifiestas? Pero es ese desespero, como dice el padre Castellani comentando el Evangelio de hoy, porque todo lo que no es de la fe es pecado. El no estar con Dios es un desesperado. Y estos son unos desesperados, y por eso él habla de 4 desesperaciones: la animal, la de cambio, la de autoafirmación y la demoníaca. La animal es el desesperado
que está como un animal gozando de los bienes sensibles. El mundo es esto, lo que toco, lo que veo y lo que siento. Y por eso no me interesa más allá. El otro es de cambio que no está contento con lo que es, inconforme, quiere cambiar y se desespera. El otro que está contento con lo que es, de autoafirmación, pero sin Dios. Yo soy yo. Y Dios allá. Y el demoníaco que ya se desespera de su propia naturaleza. La quiere cambiar. Invertir. Y por eso estos, si los aplicamos esos conceptos al clero oficial, son unos desesperados demoníacos como todo modernista, que desesperan, queriendo cambiar la naturaleza de lo que son, de su religión, de la iglesia. Por eso el modernista quiere cambiar la naturaleza de la iglesia, y lo han hecho. Es un hecho. Han cambiado la naturaleza. Son unos demoníacos desesperados sin Dios. Y por eso el papanatal de Francisco dice: el Dios católico no existe. Y el judío Ratzinger, de prosapia, cabalista, la misma cosa, en otros términos. Y no se diga de Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, ni de el benemérito, maleférico Pablo VI. ¡Qué desgracia! Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que decía el padre Calmel: resistir, cada uno con la autoridad que tenga. Si es sacerdote, como sacerdote, y si es fiel, como fiel. Pero sin querer hacer asociaciones internacionales, como algunos creen buenamente, pero un poquito desfasados, y que no quieren aceptar que esto es apocalíptico, y que para ellos lo apocalíptico es cuando les corten la cabeza. Así que no es apocalíptico perder la fe de esta manera descomunal. Tengo que esperar a que haya sangre y me corten la cabeza. Por Dios, ¿qué concepto tengo yo del apocalipsis? En su parte negativa o de persecución, porque en su parte positiva es la gran esperanza, bienaventurada. Entonces así los modernistas cambian la naturaleza de la iglesia. Pero no por eso vamos nosotros a inventarnos otra cosa, sino a resistir como focos de resistencia. Como bien dijera en un momento, por otros motivos, no los mismos, Monseñor Williamson. Y por eso el conflicto interno que hay entre ellos. Hay que resistir allí donde se esté, uno o dos sacerdotes asociados, no más, con sus fieles, y allá otro, y allá otro, y allá otro, y todos unidos en la caridad y en la verdad. Eso es lo que dice el padre Calmel. Yo no lo sabía, porque cuántas cosas uno no sabe, pero pensaba exactamente como él. Y de hecho es lo que he hecho durante estos 5 años. Resistir con la autoridad que tengo. Y no se los dije el domingo pasado o antepasado, tengo yo más autoridad como sacerdote católico y fiel que Francisco. Así. Y cualquier católico.
para formar a sus hijos, a su familia, en la verdad, y mantener así la iglesia reducida a su mínima expresión hasta que Dios diga. Y si hay obispo, bien, y si no, también, porque puede no haber ni obispo ni sacerdotes. ¿Y qué hacemos? ¿Perdemos la fe? Es que la fe no es en los curas, es en Dios. Si tenemos sacerdotes, aprovechémoslo. Obispos, aprovechémoslos. Pero si no, a defenderse uno como pueda. Que para eso somos bautizados y confirmados. Pues bien, mis estimados hermanos, ya me alargué una vez más y hoy pensaba hacer un sermón cortito. Cada vez que quiero hacer cortito me sale más largo. Pero es que hay mucho que decir. Y son tan pocos los que lo dicen. Por eso me alargo. Pero si hubiera 4 o 5 o 6, pero no hay 2 o 3, entonces toca machacar. Y sobre todo cuando vemos que los obispos no cumplen con su deber, son confusos, ambiguos, equívocos. No hay teología, no hay propiedad en el lenguaje ni en la posición. Entonces alguien tiene que hablar, y si no hablarán la burra de Balán o las piedras. Pero antes de que hable la burra de Balán, tengo más derecho de hablar yo. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos sirvan para que suframos algo por la justicia, que es la gran bienaventuranza. Beatos los que sufren persecución por la justicia. Es la 8ª bienaventuranza y la superior a todas. Y eso es lo que hoy nos toca sufrir apocalípticamente. Cada uno donde esté, defendiendo la iglesia, reducida a su mínima expresión, hasta que Cristo venga cuando a Él se le dé la gana. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo es de Él, no nuestro. Yo lo único que le pido, sí, que si se demora, que me lleve antes. Porque esta situación no me la quiero aguantar más. Y además que hay que desear la muerte para gozar de la beatitud eterna, de ver a Dios. Y no toda esta porquería que se llama jerarquía, y en el nombre de Dios matan las almas. Y no hay que esperar a que haya sangre, aunque ya la hay, o que creen que pasa en Siria o en otros lugares. Pero no hay que esperar eso, ni la Tercera Guerra Mundial, que si la hubiera sería el epílogo de los últimos 3 días de oscuridad, y al tercer día parucía, en el supuesto caso. Pues bien, mis estimados hermanos, que suframos algo por la justicia, bienaventurados, por el bien común que es la verdad, por la iglesia, por Dios. Ven cómo también dentro de todo esto, esa esperanza, sufrir por Dios, que Él sufrió por nosotros en la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.